porque si no se te olvida. No se me olvida, patroncito. Yo tengo un truco para que no se me olvide el recado. Vaya, ¿cuál es ese truco? A ver. Le pongo musiquita. ¿Qué es eso? ¿Qué diálogo es eso? Es Una libra de clavos y una libra de clavos y un pormo. Una libra de clavos y un pormo. Carlos Mejía Godoy, los de Palacagüina, que lo durmió el ñavo, se llama. Es antigua. Un partidito allá por el... Vientos. Bien, Lo pues durmió. comenzamos, dialoguemos. Aquí los caprichitos de sus cancioncitas. Clodoniro. Hay una muy bonita, Güeyes. Queredo, que se llama Queredo, que interpretan unos de Veracruz, ya no me acuerdo el nombre, también que es de Carlos Mejía Godoy. Ok. Hoy es jueves 25 de marzo del presente año 2021. Lo fechamos como hacemos siempre. Don Minder, Don David Heredia Montañez, es un gusto, un placer estar con usted. estar de nuevo en Dialoguemos, Estar con usted. este programa que ya va teniendo pues algún tiempito y que ya está calando en los huesos y en la médula de mucha gente. Vamos a empezar el tema de hoy y quiero escucharte. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la crisis social de la que me platicabas? Que se está empezando a mencionar cada vez más. David, anoche hice un recuento, un repaso de notas, de apuntes que tengo hecho, y pensando en la advertencia de que se avecinaría una crisis social. Lo damos nada más como una posibilidad, pero hay signos preocupantes hoy en la prensa escrita sobre todo. La crisis social significaría el quiebre del país en varios sectores. Un programa que muchos seguramente conocen, de Carlos Alarraqui, que se llama ¿Por qué?, daban algunas pistas. Yo le agregué otras que he visto en 42 años de ejercer el periodismo, cómo ocurren esos estadios, esos fenómenos de diferentes tipos para configurar una crisis social. La primera cosa que se necesita para desatar una crisis social es desconfianza. La desconfianza genera una fuga de capitales. La fuga de capitales propicia generalmente una devaluación de la moneda. Después hay carestía e inflación, y hoy se da en la portada del diario catalán la preocupación de la Profeco y otros organismos que están subiendo los precios mucho. Luego de eso viene un desabasto, no hay mercancía más cara que la que no hay. Después la gente empieza a reducir sus ahorros. Ya se está viendo ese desabasto. Sí. La gente quema sus ahorros, retira ahorros, a veces se han hecho colas. ¿Te acuerdas cuando se dice que se va a hacer una medida en la banca? ¿Te acuerdas cuando escaseó la pasta de dientes? Sí, ese tipo, ¿no? Es el desabasto que se presenta, sí. También como parte de una crisis social habría una reducción o supresión de inversiones. Otro, el papel de baño. También. ¿Te acuerdas? Se reducen. A decir con qué. Un bacal, finalmente. Bacal lo bueno es que hoja de silicona. En otros países donde nos vean no van a entender qué es eso. Como liga. Bueno, se reducen o suprimen las inversiones, como consecuencia se genera más desempleo. Eso ocurre también en el gobierno también hace ajustes a su plantilla de personal. Aumentan los delitos comunes por obvias razones. Hay deserción escolar. Hoy la UNICEF advierte que el daño en la educación es duradero. Pueden ustedes checar el mismo Didi y lo tiene como realidad. Esto yo lo escribí anoche. Yo no sabía cuál iba a ser el título grande hoy de ese periódico. Aumenta la desnutrición, no hay para comer. De la migración no hablemos porque ocurre todo el año. Se genera en un ambiente de crisis social, un ambiente pésimo para hacer política. Bueno, permíteme, acotando. Sí. Sí hay migración que se da con este tipo de Claro. fenómeno, porque cuando no tienes trabajo en tu pueblo, lógicamente estás buscando dónde. Sí. Voy a Mérida, o me voy a Cancún, o vuelo al extranjero. O sea, de hecho, ese es el problema. Lo que está sucediendo en El Salvador, lo que está sucediendo en Centroamérica, Honduras, en toda Centroamérica, se está saliendo la gente por dos cosas: hay violencia y hay falta de empleo. Eso es lo que nosotros estamos. Pero ¿hacia dónde vamos a ir? Eso es lo que vamos a ver. ¿Guatemala o peor? Después el desempleo, aumenta los delitos comunes, decía yo.
aumenta la deserción escolar y aumenta la desnutrición. Todo eso va conformando un ambiente de crisis. Se refuerza la vigilancia policíaca por la inseguridad, hay más marchas y plantones, el riesgo de represión siempre va a existir en una crisis social. La reducción del gasto oficial en bienes y servicios, quiebra sistémica. Es un buen tiempo. Sí, recopilando de hecho, todo eso, ¿no? Puedo pasar a las páginas que vienen. Interesante, ¿no? Mira, los quiebres sistémicos se refieren. Más interesante que lo que está leyendo nuestro camarógrafo. Bueno, no sé, que a lo mejor en su celular. El libro vaquero tiene. El quiebre sistemático se refiere a que quiebres el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de ahorros, muchas cosas. La recuperación de los sistemas sociales, médico, educativo, la van incluyendo, el sistema financiero, el político principalmente, se lograría después de esto, si llega a pasar, a un muy alto costo, que puede incluir onerosas deudas externas o internas, hay deudas externas e internas, claro, y pérdida de vidas y capitales. Si se fijan, ustedes, el suicidio también es causa, sí, es causal. Es la cuestión médica, está como parte de eso. Les decía yo al principio que si se fijan, todo, casi todo empieza con la pérdida de la confianza de la sociedad. El suicidio es una causal médica. Pues es una enfermedad, no. Es un una fenómeno. decisión. Pues hay algo malo en la cabeza y desde ese punto de vista hay algo que te está atormentando en la cabeza. Es una enfermedad pero psiquiátrica. No es malo lo que tengas en la cabeza. Tú puedes tener las ideas más criminales del mundo, pero no las ejecutas. De todas maneras, eso es un síntoma de algo malo. Oye, entonces, ¿cómo hicieron las películas estas de Alfred Hitchcock y todo lo demás? Juegan con el miedo, que es una manifestación de equilibrio. Ok, adelante. Bueno, la pérdida de la confianza es lo que está en la raíz de todos estos problemas. La sociedad pierde confianza en los gobernantes. ¿Cuánto riesgo hay ahora mismo de que todo eso ocurra, David? Es en materia de otra, sería de un largo análisis, una materia, ¿no? Y por lo que de lo concreto ya se está viendo más desempleo, ya se agregaron esos 12 millones de pobres a los que ya había, ya hay carestía, ya hay abandono de la educación, ya hay varios signos preocupantes y advierten los especialistas que para poder intentar por lo menos superar este estado de cosas hay que empezar apenas pasen las elecciones. Ojalá que las elecciones sean calmadas. Sí, esto se llama el día D. Sí, es el día D. Bien, pues después de la pérdida de la confianza, que es el tema 2, la ley NALE, explícame, porque yo ahorita estoy un poquito desnorteado. Sí, ¿Qué sucedió con esa ley? La ley NALE ya no está ley, fue una reforma que empezó a aplicar el sector eléctrico oficial, pero se les dijeron que no podían hacer eso porque no había pasado por el Congreso y se suspendió. Al suspenderse, el presidente Andrés López mandó su proyecto de ley de la industria eléctrica con la recomendación a los diputados que siguieron al pie de la letra, no le cambien una sola coma. Así se aprobó, se pasó al Senado, el Senado hizo lo mismo, es Cámara Revisora, lo devolvió. Eso de que no le cabe ni una sola coma, es ordenarle a un poder, efectivamente. Y además así fuere, así se hizo. Así se hizo. O sea, ¿dónde está en realidad la honra de ese tipo de personajes? ¿Cómo puede generar confianza en los inversionistas y aún en las clases medias una persona que se conduce de esa manera? De hecho, después de que se suspendió, que se canceló. Pero permíteme, aclarando, ya ¿cómo se llama? La CENER tenía ese proyecto, era un proyecto, se lo presentan al presidente. ¿Por qué? Porque sin la autorización presidencial, más que autorización presidencial, sin la autorización del Senado y de los legisladores en este caso,
Lo tenían que aprobar Sí. y lo tenían que pasar. Exacto. Para que pudiera hacerse tratar de hacer la ley. Nada más que cuando se hace ese proyecto de la nueva ley, se lo turnan a Nale, que es la responsable de la Secretaría de Energía. Sí. Esto pasa directamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara Revisora, que es la del Senado, y después a la Cámara de Diputados para que se apruebe en el Pleno. Y se aprueba y se devuelve. es cuando dice el presidente, antes de que se aprobara, dice el presidente que no le cambien una sola coma. No, Eso- cuando lo envía al Congreso, cuando se lo devuelve ya aprobada, él tiene la obligación publicarla en el diario publicarlo oficial. para que esté en vigor. Pero vino lo que se preveía, una catarata de amparos contra esa Y ley. es donde él alega de que alguien dio el pitazo de que ya se iba a aprobar, o sea, que ya se iba a publicar. Sí. Y le meten los amparos. Ahora, ¿por qué le preocupa que se dé a conocer? Hasta ahorita no sabemos qué es lo que contiene. Creo que algunos privilegiados, o tal vez que estén en internet, no sé, lo han leído. Que los diputados sí lo deben de tener, ¿no? Pues Porque lo digan. Claro, ahora a lo mejor ni ellos saben, porque como el dinero que no le cambian la coma, ¿para qué lo lees? O sea, le sacas una copia y lo tienes guardado allá y si sabes, farra cosa. No me explico, no cabe en mi cabeza toda tanta ignominia en cuanto a ese tipo de... El detalle más grave es que el presidente lo iba a publicar, pero te digo que empezó una luz de amparos contra la ley. Y un juez que se atrevió... Suspendió. Pero porque lo hizo como forma automática. Sí, de acuerdo con la ley de amparo, ordenó la suspensión de los hechos denunciados. En tanto se estudia el problema. Exactamente. Ahora, Y después dijo el presidente, pues yo, si se ratifica, yo cambio la Constitución para que esto no tenga efecto. Sí. O sea, ¿qué clase de autoritarismo es ese? Si el Poder Judicial, que supuestamente es independiente, dice esa ley no es constitucional, entonces él dice que va a mandar otra iniciativa, cambiar la Constitución de manera que case con su ley de la industria eléctrica. Lo preocupante es que lo vuelvo a repetir, es cada bicho que nos toca. Es que veríamos un presidente que tiende ahora sí abiertamente a ser un dictador o a dejar como herencia un sistema de tipo dictatorial. Como decía José López Portillo, la corrupción somos todos. Sí. Ese es el problema. Lo retrató verdaderamente la mentalidad y la actitud de mucha gente, no todos, porque no puedo generalizar, pero sí de millones de gentes que la corrupción somos todos. Sí, es una verdadera lástima. Ahora están, yo vi un mensaje ayer de Javier Lozano, que fue panista y luego no sé qué, donde ya, creo que es independiente, abogado independiente, que dice que exhortó a todos los que podían escuchar su mensaje, a que se una la sociedad para mantener la separación de poderes. Y ese es el cuarto tema, unirse para defender la unidad. Sí, para mantener el sistema de división de poderes. Pues ejecutivo, por un lado, legislativo, judicial, que se deben vigilar mutuamente y advertirse cuando están corriendo cosas. Sí, ¿cómo te vas a vigilar si te quitan la lana, te amenazan, te quitan hasta de donde estás? O sea, el todopoderoso. Un columnista que acaba de ser despedido de Excelsior, yo te dije, Ángel ¿qué? Verdugo, ahora trabaja con Al-Arraqui, dice él que hay condiciones para lo que te digo de la crisis social, porque hay amplios sectores donde cunde el desencanto, el coraje, el desempleo, el hambre. Si eran 60 millones, no me acuerdo cuántos, más 20 que se unieron en estos 2 años, hay 80. Ya ven ustedes por qué este diálogo tiene esta capacidad de respuesta y de emisión de lo que estamos diciendo, y se los explico por la siguiente razón. Hemos estado tratando de afinar el tipo de trabajo periodístico entre Ginder y yo,
por la experiencia que él tiene en materia de periodismo. Y yo pues realmente lo que hago es la editorialización de los contenidos y de los medios de comunicación. No me puedo decir periodista, pero sí soy parte de esta familia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que Guinder, sí, así es su trabajo, tiene un olfato más allá de lo que nosotros normalmente podemos tener, porque no es solamente leer o escuchar o ver un programa de televisión o escuchar las noticias por la radio o verlo en las redes sociales. Simple y sencillamente es la capacidad intelectual que tengas para poder sostener y dialogar de estos temas. Son tan delicados como, por ejemplo, lo de la crisis social. Ya vieron ustedes cuántas cosas y más todavía él pudo recabar, no solamente con lo que estaba oyendo en un programa de Al-Arraqui, sino lo que lleva a hacer el análisis de una sola nota. Y lo que hemos visto en 40 años, ha habido varias crisis, hemos visto qué es lo que sucede. Tú te acuerdas de las cosas que no se olvidan las damas de casa, cómo escaseó la pasta de tal, cómo escaseó el papel sanitario, fueron consecuencias de una crisis muy dura. No, escaseó de todo. Sí. Eso pasó en el 1994, el siglo XX. No hay producto más caro que porque vino una devaluación muy severa, dada una crisis que no supieron entender un nuevo gobierno, cuando apenas tenía 20 días en el gobierno Ernesto Zedillo Ponce de León, y estalló, pero esto se estaba previendo, porque el gasto público había sido un poco desorbitado, los préstamos al extranjero, todo esto la banca lo venía resintiendo el Banco de México, lo venía resistiendo todo, hacían quitas y préstamos, pero finalmente tuvieron que hacerlo. Entonces, ¿qué sucedió? Que no solamente fue el estallido del 20 de diciembre de aquel entonces, del 94, sino la falta de confianza de los demás actores sí, en el mundo. O sea, tenemos acuerdos y de todo con países como europeos, como los que integran la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los que están sí, exacto. Esto es lo que sucede cuando se pierde la confianza, y solamente en ese momento se fue de 2.50 el dólar, 2.50 del dólar a 7 pesos en un día. En ese día 20 se fue a 7 pesos y siguió la escalada hasta 12.50, que ahí fue donde se mantuvo más o menos, porque sí, había una paridad del dólar con el peso mexicano que no concordaba, pero lo estaban disfrazando. Cuando estalla no lo supieron contener. Era Serrapuche el secretario de Hacienda en aquel entonces, y sucedió lo que esto llevó a este tipo de situaciones. Guinder ve esos signos de aquel entonces, lo ve en la actualidad y nos dice que tú bien lo acabas de exponer. Estos signos se están viendo en la actualidad. Sí. ¿Qué está sucediendo en varios sectores de la economía mexicana? Desde hace una semana mencioné la palabra crisis social, y esos apuntes que recuperé para el programa de hoy los terminé anoche. Los periódicos de hoy desafortunadamente confirman varias de esas cosas que llevarían a una crisis. Esperemos que todavía queden instituciones sólidas, como el Banco de México todavía es un pilar, un bastión de la economía, pero hay otros factores, sobre todo el desequilibrio entre los poderes que genera el Ejecutivo. Te voy a dar un guayabazo para que sepas. Nosotros mandamos todo lo que recabamos en el día en un producto que se llama resumen noticioso. Y entonces, ¿qué pasa con ese resumen noticioso? Que se lo mandamos a gran cantidad de gente que están afiliados con nosotros, X. Pero también se lo mandamos a agencias noticiosas, como por ejemplo notisistema.com, que además diario desde las 6 de la mañana está urgiendo para todo lo que son las portadas de Yucatán,
y posteriormente, antes de las 3 de la tarde, tener el compendio de resumen de noticias. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque ellos eran parte de una agencia noticiosa, Notimex, y que cuando se cierra, se obligan ellos a tener un sistema que irradie a toda la parte norte del país y los estados donde existen medios de comunicación que no están afiliados ni a Excelsior, ni a Reforma, ni a ninguno de esos. ¿Qué es lo que les sirve de información? Todos los análisis que tú haces se sacan en esos medios de comunicación, sí. En otros estados. Es importante esto. Te quiero decir que lo que yo digo son mis temores, mis apuntes, tal vez alguna alerta, pero no tengo ningún puesto que me permita decir las cosas con certeza. Esto hay que ver, observar en los próximos días, de aquí a las elecciones, para ver cómo se va a comportar el gobierno después. Ahora es una especulación, pero te digo, hay signos ominosos. Un estallido como ese entonces, sí, va a ser de hecatombe, ¿verdad? Sí, llegaríamos muy mal preparados, David, con las arcas vacías. Vamos a obviar esto que ya lo habías explicado somera, pero que tiene su trascendencia. Entre los especiales tengo algo muy importante que preguntarte. Esto de la ordenación sacerdotal. Sí, fue anoche estábamos viendo la transmisión del canal que hace el Canal 2 de la misa en María Inmaculada, o sea, el fraccionamiento campestre, y ahí se hizo el anuncio de que en ese momento, entre 7 y 8 de la noche, se estaba realizando la ceremonia de ordenación de 3 nuevos sacerdotes yucatecos, lo cual podemos no tener religión, ser ateos o ser de otra religión muy diferente a la católica, pero no deja de ser digno de mención, porque hay gente todavía que va a ofrecer su vida para ayudar a los demás. Eso es lo que hacen estos jóvenes sacerdotes. La iglesia no solamente son los dignatarios o los obispos pederastas que tanto se citan en los medios, hay también, y la iglesia es toda la gente, y esos sacerdotes que van a ir a los pueblos. Pues finalmente, algo positivo. Finalmente, Guinder, para cerrar este diálogo, me comentaste que hay 17 organismos sin transparencia. Ajá. 17 del gobierno del Estado, en el ámbito estatal. 17 organismos a los cuales se les pidió informes y o no dieron nada o lo dieron incompleto. Eso lo reporta el INAIP hoy en la prensa también. Ayer fue su informe ante el Congreso. Pues fue parte de es parte del informe que ellos rindieron. Ahora, fíjate, cómo da trabajo que los 3 niveles de gobierno informen de todos lo que... cobran, ¿no? Todos cobran, pero su obligación, y lo saben, es informar del dinero que están gastando, no es de ellos, David. Y hay una resistencia a la transparencia. Le decía yo a Francisco Javier hace un rato, ¿crees tú que cuando pase la pandemia nos van a sacar la lista de gastos que se hicieron? Olvídate. El dinero que tomaron de otro lado. Simple y sencillamente, ya aquí don Francisco Javier, como tú le dices, y no también le dices al presidente de la República, Andrés López, y no tuvo madre. Bueno, pero es que tiene madre. Entre los directores de cámara, no sé que se use nada más un nombre, pero ya te digo, los grandes personajes que han ocupado la presidencia de la República, les dimos Porfirio Díaz, Benito Juárez, Carlos Salinas, Felipe Calderón, es nombre y apellido. Bueno, hay uno que no tuvo más todavía, ni papá ni mamá, Gandhi. Bueno, eso no presidió, no fue presidente de México. Hay uno que México. también es muy largo, Paramahansa Yogananza. Ese no lo conocí. Nabucodonosor, sí. Bien, pues muchas gracias, Guinder. A ti, David, y a ustedes también por su paciencia. Gracias y nos vemos y nuestra casa el próximo jueves. Tómenlo como anécdota, como advertencia, como comentario, pero estén bien preparados. Y cuidado con la pandemia, no ha pasado nada. Están alertando sobre una tercera oleada después de Semana Santa. No quemes lo que sigue. Ahí les vamos a explicar.